¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Bueno, quiero enviarle un saludo a toda la gente del grupo, a nuestros suscriptores, a todo aquel que está aprendiendo con los videos. Es un gusto poder ayudar y me gusta que algunos estén avanzando en sus estadísticas, mejorando sin gastar dinero, que es lo mejor de todo, muchachos. Aquí no gastamos dinero. Simplemente hacemos los eventos y lo que nos da para avanzar. Es poco a poco, no se desanimen que esto es poco a poco. No vamos a adquirir estadísticas altas ya, pero las vamos a adquirir poco a poco si hacemos las cosas que hay que hacer. ¿Sí? Hoy quiero hablarle de dos temas, muchachos. Primer tema, hace unos días les hablé sobre 1000 tarjetas de reclutamiento que estaban dando gratis. Pues resulta que volvió este evento y es el evento de expansión, el evento de Gandhi. Vamos a ver si se llama así. Vamos acá. Evento de carnaval de expansión. Y como lo pueden ver acá, Gaudí se llama. Están dando 1000 tarjetas más. O sea, nos estamos ahorrando $10. ¿Sí? $10. Se supone que ya tenemos 1000. Y están dando 1000 tarjetas más por este evento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Gastar 500k de piedra negra. ¿En dónde? Vamos dentro del castillo. Amigos, en expansión. Hay que avanzar en el castillo a la parte interna. Como lo ven acá, acá dice expandir. Entramos ahí, gastamos 500k de piedra negra. Esto nos va a dar para poder adquirir este héroe, que para tenerlo hay que gastar $30. Pero con los dos eventos que han dado y uno próximo lo tendremos gratis. ¿Sí? ¿Ven que sí se puede lograr sin gastar dinero? Entonces recuerden hacer este evento, amigos. Aún quedan 4 días, 2 horas, ¿sí? Para hacer este evento. Y recordando que mañana abre el mar. Van a tener posibilidades de adquirir piedras. Y van a tener 3 días para adquirir piedra negra. Y van a poder hacer este evento, amigos. Hay 1000 tarjetas de reclutamiento más del maestro de expansión. Y es muy necesario este héroe, porque son muchos los recursos y muchas las horas que pide expandir. Bueno, espero que realicen este evento. Otra cosa que quiero hablarles el día de hoy. Bueno, primero vamos a retirar estas tarjetas de reclutamiento para que lo vean. Las tomamos 200 y 300 más. Me quedaría faltando la de 500, pero para eso tengo que llegar a 500 piedras gastadas. Aún no las tengo, las pienso reunir en estos 3 o 4 días que faltan para que termine el evento. Bueno, ¿qué otra cosa les quiero hablar, muchachos? ¿Cómo conseguir daños? Yo sé que el daño anticrítico, el daño crítico, el daño de las tropas es muy importante. Y ustedes quieren saber dónde podemos estudiar estos daños y cómo podemos mejorarlos. Bueno, yo tengo 4 lugares donde podríamos adquirir daños, ¿sí? Primero que todo, en la maravilla, ¿sí? En nuestra maravilla, en el mapa personal, lo que tenemos es que poner los puntos en los daños. Daño recibido de la infantería, daño recibido de los arqueros, daño recibido de la caballería, daño crítico de caballería, daño crítico de infantería. Como ven, mis puntos los mando a los daños. Daños, daños, daños. Entonces, muchachos, lo que tenemos que hacer como primer paso es organizar nuestra maravilla. Y nuestra maravilla debe tener los daños, debe tener los puntos en daños, ¿sí? Entonces busquen donde dice daños y pongan los puntos ahí. Ejemplo, radio anticrítico de arquero. Ahí lo puse. ¿Ven? Siempre ando buscando daños. Radio anticrítico de infantería. Todos estos son daños críticos y anticríticos. Bueno, esto es como primer punto. Segundo punto, las gemas. Algunas gemas nos dan daños críticos. Entramos, vamos a gema
Y si podemos ver, a ver, yo busco una de daños, reducción de daño de infantería, nos va a ayudar. ¿Cuál otra nos puede ayudar? Daño de todas las tropas. ¿Ven que sí hay gemas para estos daños? Daño crítico del piquero, o sea, del soldado. Daño de las máquinas de asedio. Entonces, hay que utilizar los daños, amigos, tanto para defender como para ofensiva, ¿sí? Entonces, ustedes utilizan las gemas y los ponen en Selma, daños de reducción, y en su héroe de ataque para daños de ataque, ¿sí? O en el soberano. ¿Dónde más podríamos conseguir daños, amigos? En la academia. En la academia hay dos lugares donde se consiguen daños, ¿sí? Entramos a la academia y nuestro primer lugar donde conseguimos daño es en daño avanzado. Como ven acá, entramos a daño avanzado, ahí lo dice. Entramos y por toda la mitad, vean, daño de caballería, daño de infantería, van bajando por toda la mitad, amigos, vean, toda la mitad, no los costados, la mitad. Daño de arquero, ¿ven? Daño de arquero. Vean que es por toda la mitad donde están los daños. Traten de completar estos daños, amigos. Si completamos estos daños, vamos a mejorar. Vean. Entonces es donde dice daño avanzado, por toda la mitad hay que subirlos. Otro lugar donde podríamos encontrar daños, en tropas élite, amigos. Tropas élite, muchachas. Entramos a tropas élite y vamos hasta la parte de abajo. Y acá podemos ver donde muestran el daño de la infantería. Incremento de daño de caballería. ¿Ven que hay daños? Esto lo encontramos en tropas élite, en academia. Y en la parte de abajo hasta el final también vamos a encontrar daños. Incrementa el daño. Aumenta el daño. Incrementa el daño. Incrementa el daño. Entonces, academia, dos lugares, tropas élite y daño avanzado. Y por último, vamos a la Torre del Sabio. La Torre del Sabio tiene un libro, ¿sí?, que se llama Libro de Primavera. Es un libro nuevo que salió y tienes daños radio anticrítico. Todos estos anticríticos son daños, ¿ven? Y en todos los capítulos hay daños. Les enseño acá. Vean acá, daño de máquinas de asedio, anticrítico de infantería, anticrítico de caballería. Todos estos son daños, amigos. Entonces, vamos a estudiar. En la parte de acá abajo dice anticrítico, anticrítico. Acá dice anticrítico en arquero, anticrítico en infantería. En el segundo dice daño también. Bueno, ¿cómo estudiamos en este libro de primavera, amigos? Es con una rosa que hay que estudiar. ¿Dónde conseguimos esta rosa? Hay un evento que se llama Invasión de Trueno en la parte de su derecha de la pantalla, donde está arriba de Arena del Dragón, sigue el evento, Festival de Primavera, y donde dice Invasión de Trueno, van ahí, y ustedes deben tratar de actualizar el punto para que le salgan estos 200 de flor, ¿sí? Ahí hay una flor. Con esta flor estudiamos el libro de primavera, muchachos. Así que debemos estar pendientes de los eventos donde den esto. No lo olviden que con estas flores es que estudiamos nosotros el libro de primavera y nos va a dar muchos daños. Anticríticos, daños de reducción, daños de ofensivo. Amigos, recuerden que esto es un canal donde no gastamos dinero. Vamos a compartir el link. Vamos a dejar los comentarios. Tengo muchos videos por hacer.
Me disculpan la falta de tiempo, pero los vamos a ir haciendo poco a poco. Espero sigan animados. Por ahí escuché algo sobre la transferencia, aún no está confirmado, no sé si es una noticia falsa. Les diré cuando sea una noticia real y un SMO me lo confirme, ¿sí? Entonces espero que hagan el evento de las tarjetas de reclutamiento, aún quedan 4 días. Sepan invertir esas piedras para que ganen 1000 tarjetas de reclutamiento. Y traten de conseguir estas flores en los eventos que salgan para poder estudiar el libro de primavera, que es muy bueno, vienen con muchos daños anticríticos, ¿no? Entonces vamos a estudiarlo. Recuerden la academia, los 2 lugares donde hay academia, donde están para estudiar los daños, los 2 lugares de academia que son tropas élite y daño avanzado. Bueno amigos, cualquier mensaje, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, por favor, estoy siempre para escucharlos y ayudarles. Hasta un próximo video. Y disfruten esta semana. Hasta pronto.